Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por responder. Cristian, tenga muy buena, Ariana, Kelly, y ahí todos los que se van agregando. Bien, falta ahí un minutillo, pero estamos a buen tiempo para comenzar esta reunión. Estamos ya para este día teníamos ya terminar el tema de alcoholes y vamos a comenzar con el material de fenoles. Así que buenas tardes a todos y de una vez recordarles que, bueno, la clase del próximo martes ahí de mañanita, ¿verdad? Y para el jueves próximo, jueves 8, tendríamos la práctica 4, ya se los coloqué. Ahí está en la plataforma y tanto el PDF como el video. Así es que estamos ya para con esta parte. Habíamos hablado de las propiedades químicas de acidez, basicidad, oxidación. Esto ya lo habíamos considerado. Habíamos hablado de la deshidratación de alcoholes en un medio ácido. Y o sea, estamos hablando para ubicarnos en las reacciones que desarrollan los alcoholes. En un medio ácido, como puede ser un ácido sulfúrico. Por cierto, la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. En la práctica estaba viendo que algunos estaban ahí con las fórmulas y no muchito lo identificaban. Algunos ahí estaba en la mesa, así es que por favor ahí ya el ácido sulfúrico es H2SO4. Y el ácido fosfórico también puede ser utilizado y es H3PO4. Entonces, cuando deshidratamos alcoholes, decía que estamos el grupo OH y el hidrógeno se pierde agua y lógicamente obtenemos el alqueno con el mismo número de carbonos del alcohol. Aquí tenemos el 2-propanol o alcohol isopropílico. Esto ya lo vimos en la clase anterior, pero estamos ahí retroalimentando. Entonces, en un medio ácido, recuerden que el medio ácido es o debe de ser un ácido inorgánico. Atención a eso, es un ácido inorgánico, como decía, sulfúrico o fosfórico. Y acá, como tenemos el 2-propanol, vamos a tener el propeno, que es el alqueno. Entonces, al deshidratar alcoholes, ya veíamos esto, que en los alquenos, ¿vea? Ahí al contrario era, ¿verdad? Entonces, un método para obtener alquenos. Bien, habíamos hablado de la oxidación de alcoholes, que los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Y tenemos el propanol, por cierto, de hecho. Otra cosita, otro detallito, un alcohol primario yo observaba en la práctica que algunos como tenían un poquito de dificultad en identificar el alcohol primario. Recuerden que el OH va en un carbono primario, valga ahí la aclaración, vean. Y esto lo ponemos en un agente oxidante. Por cuestiones de evaluación o tarea, yo puedo poner esto. O también recuerdan ya en la clase anterior, el agente oxidante puede ser KMNO4. KMNO4, ¿verdad? Puede ser una sustancia K12R2O7. Y hablábamos que el agente oxidante, la característica es que tiene exceso de oxígeno. O puede ponerse solo corchetes y solo corchetes o paréntesis. O también ahí la O que me identifica agente oxidante. Entonces el alcohol primario decimos que
se oxida hacia el aldehído con el mismo número de carbonos. Acá tenemos el propanol o 1-propanol o N-propanol y nos da el propanal. Luego tenemos acá, quisiera que observáramos esta fórmula. Tenemos un alcohol primario. Recuerden que el OH va aquí en carbono primario y tiene, quiero que veamos esto, tiene un carbono acá y 3, 4 y 1, 5. O sea que la formulita de este alcohol puede ser o es este CH3, CH2 que estoy escribiendo acá, son los 3 CH2 que están acá. Entonces me falta otro CH2 y el CH3 en una forma semidesarrollada. Entonces lo mismo, ¿verdad? Me quedaría CH3, CH2, CH2, CH2 y solo me cambiaría el que tiene el grupo OH. Aquí era CH2OH. Entonces acá solamente se oxida el alcohol, la parte del alcohol, o sea, el grupo funcional. Bien, entonces tenemos como un repaso que los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Los alcoholes secundarios, vamos a observar en ellos que nos van a oxidar hacia cetonas. Entonces este es el alcohol secundario, vean este OH, le pertenece aquí a este carbono. Esto es así, CH3, y lo quisiéramos poner CHOH y CH3. Lógicamente, esta reacción en presencia de un agente oxidante, como les indicaba, el agente oxidante lo puedo poner como paréntesis corchetes. Y vean acá, esta parte, este carbono es el que se oxida. Vean, recuerden que oxidación es ganancia de oxígeno y pérdida de hidrógeno. Si nosotros observamos aquí, se han perdido los hidrógenos. Y tenemos el alcohol isopropílico 2-propanol y nos va a generar la acetona. Tenemos aquí luego la butanona. Nuestro punto de reactividad está acá, atención ahí. Lo demás, como les indicaba, no reacciona. Entonces acá se da la oxidación, entendiéndose oxidación como pérdida de hidrógeno, de acuerdo a esta reacción. Entonces tenemos, y lógicamente también aquí en presencia de un agente oxidante, que puede ser KMNO4 o dicromato de potasio, inclusive ácido crómico. Y los alcoholes terciarios bajo esta situación no reaccionan. Lo que puede suceder acá es otra reacción, que el alcohol terciario nos va a generar un alqueno, pero en el término de oxidación, los alcoholes terciarios no reaccionan. Es lo que veíamos en la prueba con el reactivo de Jones. El primario y el secundario reaccionan y el terciario no nos reacciona. De hecho, la prueba de Jones en la práctica de laboratorio nos sirvió para establecer diferencia entre alcoholes primarios y secundarios y terciarios. Los terciarios pues no reaccionan. Hay otra reacción, y esto sí, hasta aquí ya habíamos llegado, la formación de alcóxidos. Alcóxidos. Esta es una reacción de acidez. ¿Y en qué consiste esta reacción? Es que el alcohol pierde un hidrógeno y en este caso me genera esa familia que se llaman los alcóxidos. Por ejemplo, este alcohol, que es de 3 carbonos, me genera, al perder el hidrógeno, me genera este alcóxido. El alcóxido está formado
por el oxígeno y la parte del radical que tenemos acá del ácido. Entonces, como tiene 3 carbonos, se le llama propóxido. Y aquí se da la reacción. Veamos que el hidrógeno es sustituido por el sodio. Entonces, ya habíamos hablado de las reacciones de sustitución o desplazamiento que un elemento o molécula puede desplazar o sustituir a otro. Entonces, ¿qué sucedió aquí? El sodio sustituye al hidrógeno y veamos acá el producto que nos da. En lugar del hidrógeno va el sodio. Ahora, como aquí se pierde hidrógeno y el grupo OH que sale, entonces nos genera agua como producto secundario. Luego tenemos acá también otra cuestión. Un alcóxido se puede, dijéramos, reaccionar aquí con una base o hidróxido o un metal. Por ejemplo, acá, aquí bien hubiera sido sodio o como acá que es potasio. Tengo el 2-propanol y él lo que va a hacer es sustituir al hidrógeno. Sustituye al hidrógeno y se ubica en su lugar. Ustedes pueden ver acá, sale el hidrógeno y este potasio lo he sustituido. Entonces, aquí se me genera un propóxido, como viene del alcohol isopropílico, entonces sería isopropóxido de potasio. Isopropóxido de potasio. Ahora, hablando de estos alcóxidos, por ejemplo, yo tengo el metanol. ¿Cómo se llamaría si pierdo el hidrógeno? ¿Me pueden ayudar ahí, por favor? ¿Cómo? Abran ahí sus micrófonos. Si yo tengo el metanol, lo que tengo acá, y se sustituye por un metal o una base o hidróxido, ¿cómo se llamaría el alcóxido? ¿Sí? Solo uno, ¿verdad? Si viene del metanol, ¿cómo se llama? Disculpen, ¿están en la clase? ¿Me pueden responder por ahí? No estoy hablando al aire ahí. Aquí estamos, Rick. Yo creo que están acostaditos, almorzando, ¿verdad? Buen provecho. Vale. Recuerden que cambiamos la terminación de ol a óxido. Entonces, ¿cómo se llamaría si es metanol? Aquí les había dicho propanol propóxido. ¿Cómo sería el nombre de este? ¿Metalóxido? Sí, metóxido, ¿verdad? Metóxido. Gracias. Veamos ahora de otro que es el etanol, CH3CH2OH. Al perder el hidrógeno, Metóxido. el primero, el CH3OH, pero ahora como es el etanol, ¿cómo se llamaría él? Compuesto, el etóxido, ¿verdad? Y así sucesivamente, y esos son los alcóxidos, prácticamente son como sales, ¿verdad? Son sales y aún como su nombre lo dice, son óxidos, ¿verdad? Por la presencia del oxígeno. Entonces, esa es una reacción de acidez, porque ustedes podrán ver que sale el hidrógeno, es sustituido, desplazado por un metal. Y a esas reacciones, pues, como ya se les había planteado al principio de la asignatura, se le llama reacciones de acidez por pérdida de hidrógeno. Bien. El día de la práctica hicimos esta reacción con el nombre de prueba de Lucas. Prueba de Lucas. Prueba de Lucas. Esta prueba sirve para establecer diferencia entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Vamos a ver quién me puede decir ahí quién reaccionó primero de primario, secundario y terciario. Vamos a ver si se acuerdan. Prueba de Lucas.
El ¿Quién terciario. El terciario. ¿Y cómo fue la evidencia que tuvimos para nosotros dar eso? ¿Qué se formó en el tubito de ensayo? Ujú. Una turbidez. Una turbidez. Ahora bien, nos reaccionó primero el terciario. De ahí descartamos los terciarios nos reaccionan más rápido con el reactivo de Lucas. ¿Y qué hicimos con el secundario y el primario que no reaccionaron? Vamos a ver. ¿Qué hicimos? Se puso en calor. Se puso en calor, ¿verdad? ¿Y qué sucedió ahí? ¿Sí? ¿Qué sucedió ahí? Se hizo un poco turbio el que sí reaccionó. ¿Cuál fue el que Podemos reaccionó? identificar El el secundario. El secundario, ¿verdad? Y el primario, para el tiempo que estábamos en el laboratorio, pues no iba a reaccionar. Ahora bien, esta reacción la llevamos a cabo con un haluro de hidrógeno. Haluro por el halógeno, la X aquí, y el hidrógeno, que puede ser HBr, que es bromuro de hidrógeno, o HCl, que es cloruro de hidrógeno. Ellos son gases y como en el curso propedéutico les hablábamos de que los hidruros se encuentran en estado gaseoso, pero al agregarle agua se nos convierten en hidrácidos. Entonces hacemos uso de, por ejemplo, aquí para esta prueba el cloruro de hidrógeno, que es el que usamos ayer en presencia de esta sal que tiene cloruro de zinc. Como ustedes podrán ver, hay cloros en exceso, por decir así, en el ácido clorhídrico y el cloruro de zinc. Ese es el reactivo de Lucas, así está formado. Imagínense, por eso algunos creo que sintieron que cuando abrían el tubo de ensayo desprendía algún vapor ahí, ¿verdad? Por el ácido clorhídrico. Ahora bien, el cloro sustituye al grupo OH. El cloro sustituye al grupo OH. Como ven acá, son varias reacciones de sustitución o desplazamiento y nos genera un halocarburo. Esto tiene varios nombres: halocarburos, haluros de alquilo, y nos genera esta. En este caso, sustituye al OH, y como sale el OH del alcohol, es una reacción de basicidad. Sería el cloroetano o cloruro de etilo. Cloroetano o cloruro de etilo. Bien, ese es el primario que no nos reaccionó. Luego el secundario sustituye al grupo OH. El cloro lo sustituye y se ubica, valga la redundancia, en su lugar. Como este es alcohol isopropílico o 2-propanol, se llama el haluro de alquilo o halocarburo cloruro de isopropilo. Este sí nos reaccionó cuando lo calentamos. Y por último, el terciario. Aquí nos falta una C. El terciario. O sea, la fórmula, fíjese que la fórmula de este compuesto es permítanme que pero ya volvemos. Bien, ahí estamos. Entonces aquí lo que tenemos son estos grupos CH3. Ay, ustedes, me está molestando esto. Aprieto muy fuerte aquí el lápiz. Entonces, decía que este está aquí CH3, CH3. Y aquí va el grupo OH, el alcohol
terciario. Y sucede lo mismo. Vea la sustitución de este grupo OH. Por cierto, aquí, por favor, se da la sustitución del cloro, el OH por el cloro. Entonces tenemos CH3, C, CH3, CH3, y sería el cloruro de terbutilo. Cloruro de terbutilo. Una consulta. Dígame. Vaya, por ejemplo, en la fórmula que está explicando, si nosotros le tuviéramos que poner así en alguna prueba o algo, como usted dijo que se le agregaba la C, tendríamos que agregarla también en la fórmula de arriba que está explicando. El CL. Ah, sí. No. Ajá, en la C y después Sí. el cloro. Sí, correcto. Exacto. En eso estoy. Permítame que esto me está sacando de vez en cuando, pero volvemos. Que le hago muy fuerte a usted. Bien, entonces cabal lo que usted está diciendo. Aquí tengo esa C que está mencionando. Acá. Y acá en este OH es sustituido por el cloro. Ay, que me está molestando esto. Si ahí le quiero ver, vamos a, me voy a lo mismo medio. Vamos. Ay, disculpen, pero la tecnología me abruma, niña. El cloruro de terbutilo es el que tendríamos acá. Vea lo que la compañera estaba ahí mencionando. Sustituimos y tenemos el cloruro de terbutilo. Aquí había que agregar también la C. Creo que eso es lo que la compañera ahí nos estaba diciendo. Correcto, ahí la C. Bien. ¿Preguntas al respecto? ¿Todo claro? Como la tarde que estamos hoy. Sí. Dígame. No, solo diciéndole que está claro. Ah, va. Gracias. Gracias. Bueno, entonces tenemos otra reacción que realizan los alcoholes, que es la formación de ésteres. De hecho, también esto lo realizábamos en la práctica cuando agregamos, o sea, un éster está formado por un ácido orgánico. Un ácido orgánico. Ácido orgánico. Atención a esto. Más un alcohol en presencia de un ácido inorgánico. Atención a eso. Decía, el ácido orgánico tiene que ser orgánico. Tiene que ser orgánico más un alcohol que lógicamente es orgánico, ¿verdad? En presencia de un ácido inorgánico, como el sulfúrico. Por lo general este es el que más se ocupa y el ácido inorgánico lo representamos por una H positiva. Entonces, aquí tenemos el alcohol, que es el etanol, y el ácido acético. Aquí ustedes recuerdan que hablamos de las reacciones de condensación que se da entre dos moléculas o dos fórmulas o dos sustratos. Sucede que el ácido pierde el hidrógeno y el alcohol pierde el OH. Prácticamente este ácido está como un agente deshidratante. Y vean ustedes, el ácido, este es el ácido etanoico o ácido acético. Pierde su hidrógeno. Es esta parte que está como en gris. A propósito de él, le he puesto la diferencia para que establezcamos diferencia. Y el alcohol se comporta en este caso como una base. Y me genera, este sería el éster.
La composición química de un éster es radicales, el grupo carboxilato en este caso, y otro radical. Entonces, el ácido, repito, pierde el hidrógeno y el alcohol pierde el OH. Y acá, debido a esto, pues, lógicamente como producto secundario, más agua. Ahora, ¿cómo se nombran estos? Por ejemplo, aquí el ácido nos da el nombre. Recuerden que los ácidos cambian de ico a ato. Ácido etanoico es el que proviene de aquí. Se nos ha generado etanoato. Este es el radical etilo. Etanoato de etilo. ¿Por qué? Porque el ácido nos va a dar ese nombre de etanoato. Etanoato de etilo o acetato de etilo. Es un éster y como ya comprobamos, ¿qué comprobaron cuando se le formó el éster? Quiero hacerles esa preguntita. A nivel de evidencias, ¿qué comprobaron o cómo lo identificaron? No sé si lo identificaron. ¿Cuál fue la evidencia de que se nos había formado un éster? Sí, solo uno, ¿verdad? No, muchos no me contestan porque casi no oigo, ¿verdad? Solo uno. ¿Sí? A ver si alguien me ha escrito ahí o sí. ¿Cómo ¿Puedes se repetir la pregunta, Lick? Es que va? no la entendí bien, ¿Cuál perdón. fue la evidencia aquí en el laboratorio de que se nos formó el éster con el alcohol amílico? Sí, ¿cuál fue la evidencia? O sea que dijimos aquí hay un éster. Vaya, le voy a dar una pista, puede ser olor, color, sólido. ¿Cuál fue la evidencia aquí en la práctica? Vamos a ver. ¿Sí? Se le cortó la... Tuvo como una coloración más oscura, más Sí, morado va, oscuro. eso. ¿Y qué otra cosa sintieron ahí cerquita del tubo? No le sintieron Creo, olor. creo que un aroma, ajá. Ajá, el aroma, ¿verdad? Y de ahí miren, dependiendo del ácido y el alcohol, así podemos obtener aromas o fragancias de distintos, dijéramos, distintos. Vamos a ver qué dice acá el chat. Bien, el olor, correcto, Brizuela. Entonces, tenemos eso, fue la evidencia, es la evidencia de que se nos ha formado un éster. Tengo luego ahora el etanol y el ácido acético. La misma historia. El etanol o el alcohol pierde el OH, que estoy señalando acá. Pierde el OH, que estoy aquí. Y el alcohol pierde el hidrógeno. Y aquí se da una reacción de condensación. Una condensación es cuando dos moléculas se unen para formar una tercera. Entonces, como es el ácido etanoico o acético, pasa a etanoato y este es el radical metilo. Entonces, como ven aquí la reacción, a punto de reactividad y desprendimiento de agua como producto secundario, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que los ésteres, no lo confundamos con los éteres, ¿verdad? Bien, entonces los ésteres se forman de un ácido orgánico más un alcohol en presencia de un ácido inorgánico. Me va a dar el éster como producto orgánico. Y ahí tenemos, vean ustedes, el acetato de amilo, que proviene del ácido acético y el alcohol amílico, nos da un olor a banano, es el que detectábamos
ayer, el acetato de N-octilo, que viene del ácido acético, y el alcohol, el octanol, nos da el olor a naranja. Y así sucesivamente. Exactamente, Lourdes, Rauda. El isovalerato, ¿verdad? Y luego el olor a manzana. Inclusive yo siempre les digo que en las bebidas, jugo, fruta, sustancias, dice sustancia con sabor a fruta. Entonces ahí prácticamente los obtienen de esta familia de los ésteres. Bien. Y algo más importante, y lamentablemente importante, pero sí importante, qué palabrerío lo que dije, ¿verdad? Los triglicéridos o glicéridos son ésteres. Cae dentro, los triglicéridos son ésteres. Los glicéridos, monoglicéridos, diglicéridos, pero en lo popular que se conoce, triglicéridos. ¿Por qué? Se forman de la reacción del glicerol o propanotriol, que es un alcohol, más un ácido graso. Recuerden que los ésteres son ácidos orgánicos y alcohol. Entonces el triglicérido, acá lo que acabamos de aprender, que el ácido pierde un hidrógeno y acá el alcohol, el grupo OH. Y me genera la cadena esta de los triglicéridos, y por asociación y lógica podemos ver el factor, el problema de los triglicéridos. No hay solubilidad en agua, imagínense ustedes el gran número de carbonos. Entonces desde ahí pues, y el problema que nos generan los triglicéridos. Entonces, qué importante esta familia. La familia de compuestos orgánicos tiene esa importancia. Podemos ver, esta es la parte del alcohol, que pierde el OH, y el ácido que pierde hidrógeno. Pero aquí son ácidos grasos. Vea qué cosa que estaremos viendo de nuevo cuando estemos viendo las familias en los lípidos. Entonces los triglicéridos son ésteres. Como pueden ver, esta familia es muy importante. Y resumiendo, propiedades químicas, las reacciones de deshidratación partiendo de un alcohol me genera un alqueno. Oxidación, si es alcohol primario, me da un aldehído. Si es alcohol secundario, me da una acetona. En presencia de un metal o de una base o hidróxido, me da una reacción de acidez para generarme un alcóxido. Y lo que acabamos de ver, el éster o la esterificación, que es para obtener los ésteres. Y la reacción con haluros de hidrógeno me va a generar el halocarburo, que en este caso es la prueba de Lucas. Prueba de Lucas, que vimos precisamente en el laboratorio. Y ahí está esa, para que la puedan realizar, determinar el producto de la reacción del 1-propanol con cada reactivo. Si le agrego ácido sulfúrico, ya sabemos que nos va a dar el alqueno, que nos daría el propeno. KMNO4, como es 1-propanol, me va a dar el propanol. Si lo ponemos en sodio metálico, me va a dar el propóxido de sodio, y si lo ponemos con alcohol, me va a dar un éster. Así es que llenemos este cuadrito acá, ayúdenme. El 1-propanol en ácido sulfúrico, ¿qué me va a dar de producto? ¿Sí? ¿Qué me va a dar como producto? Por favor. Un alqueno. El alqueno, gracias. Me da el alqueno. Si tengo acá en presencia de KMNO4,
o el reactivo de Jones, y es alcohol primario que me dan ahí. El KMNO4 es agente oxidante. Me va a dar un aldehído. Aldehído. Si me da el alcohol con sodio, me va a dar todos terminan en alme, comienzan. ¿Qué me daría? El 1-propanol con sodio metálico, ¿qué me da? Alcoxio. El alcóxido, que en este caso sería el propóxido de sodio. Y si le agrego al 1-propanol, le agrego ácido acético etanoico, ¿qué me va a dar? El éster, correcto. Que en este caso va a ser el etanoato de propilo. Entonces, con esta parte estaríamos concluyendo el tema de alcoholes. Quiero indicarles lo siguiente. En la plataforma ya le he colocado de la próxima semana, les he colocado una serie de ejercicios que nos va a servir para de los 3 temas, alcoholes, fenoles y éteres. Porque esa hoja nos va a servir para trabajarla, no la van a entregar. Luego yo voy a estar colocándoles una tarea que sí me la van a entregar y va a ser en forma grupal, va a ser como un examen en forma grupal. El examen, primer examen corto lo tendríamos el martes 13 de septiembre y ese día me lo van a entregar, lo que repito, una tarea que voy a colocar. Va a ser en grupos de 3 y va a ser evaluado. Va a ser evaluado junto con el examen corto que hagamos. Entonces, y también recordarles que hay una hoja de ejercicios para que ustedes los desarrollen, los realicen, pero siempre colocamos acá en la plataforma ahí un chat para que ustedes hagan preguntas, ¿verdad? Un foro de participación o de preguntas. Así es que con esto estaríamos concluyendo el tema de los alcoholes. Lógicamente, este material es súper extenso. Dígame, Ángel. Lick, una pregunta. ¿El Sí, trabajo sería por afinidad o usted haría los grupos? no, pueden hacerlo así, tal como usted me dice, quizás sea mejor. Ese trabajo me lo van a entregar cuando vengan aquí, va a ser en físico, cuando vengan a realizar el primer corto, sea martes 13, pero repito, no es esa página de ejercicio, sino que yo les voy a colocar ahí trabajo evaluado, ¿verdad? Va a ser una página, la estaría colocando la próxima semana para que ustedes la puedan realizar. Bien, Gracias, entonces, Lick. bueno, vamos ahora con el material de fenoles. Fenoles. Material de fenoles. Fenoles, métanme. Bien. El corto va a ser, Joana, el corto va a ser de alcoholes, fenoles y éteres. Ese va a ser el corto y para todo, alcoholes, fenoles y éteres. Bien, vamos ahora a esta familia de los fenoles. Fíjese que los fenoles tienen este grupo aéreo y quiero ahí que aquí doy, este aéreo quiere decir un radical arilo. Ahí se le llama ese radical arilo. Como que usted dice, ay, disculpen, vea, pero como que dice arito, ¿verdad? En lugar de la T va arilo para que lo aprendamos. Pero ese arilo lleva unido directamente el OH a uno de los carbonos del benceno. O sea, y algo que quiero que, como yo veo que tiene OH, yo vea, ustedes lógicamente no, vea.
como yo veo que tiene OH, puedo pensar que son alcoholes, pero no, no son alcoholes. Los alcoholes son aquellos que llevan el grupo OH unido a un radical alquilo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos formados por el radical arilo, y a esto le llamamos, cuando pierde el OH, se le llama fenilo. Ahora, atención a esto, vean ustedes. Aquí está el OH unido, este es carbono. Son carbonos, carbonos, etcétera, etcétera. Puedo representarlo de esta manera, pero lo más sencillo es el grupo OH. Para efectos de evaluación, yo puedo poner AROH y me representa un fenol. O puedo poner esto. Quiero que quedemos en esto. Por efectos de redacción, vea, C6H5, AROH o el anillo unido al grupo OH. Y desde ya descartamos de que no son alcoholes. Si el OH está unido directamente a un carbono del anillo aromático. Y aquí hay algunos nombres. Tenemos el primero, el básico, el fenol, vea. El OH unido directamente, repito, a este carbono. Ahora, vean ahora, tenemos fenoles disustituidos. Tiene el nombre común, que es catecol, vea. Entonces sería el nombre común de esta estructura. O pudiera ser, si a este le tenemos el número 1, número 2, 2-hidroxifenol. 2, este sería carbono 1. Y este carbono 2. 2-hidroxifenol. O catecol, el nombre ahí. O también ortohidroxifenol, orto, la posición orto. Este tiene el nombre común resorcinol o 3-hidroxifenol. O sería metahidroxifenol. Y este sería la hidroquinona. O para hidroxifenol. Entonces son sustituidos. Entonces el compuesto básico es el fenol. Bien. Pero hay otras familias que son los cresoles, que en lugar de OH lleva el grupo CH3. Y este le pudiéramos llamar, si este es el OH, carbono 1, por cierto, no necesariamente este carbono que está aquí es el número 1. A veces quería aclarar eso y aquí se me presentó la oportunidad. Aquí este sería carbono 1, carbono 2. Y este sería el 2-metilfenol. O también ortocresol. Este puede ser carbono 1, 2 y 3. 3-metilfenol o metacresol. Y este sería el paracresol. O 4-metilfenol. Entonces, esos serían ya fenoles sustituidos. En este caso, que un cresol tiene el grupo OH y el grupo CH3. Y por las posiciones ortocresol, metacresol, paracresol. Ahora, ese sería el compuesto básico, el fenol con sustituyente. Pero ahora veamos, este compuesto se llama naftol. Y es un fenol derivado del naftaleno. Esta estructura
solo los dos anillos bencénicos es el naftaleno. Y ya con el grupo OH es el naftol. Entonces, repito, solamente los dos grupos, los dos anillos bencénicos unidos es el naftaleno, pero ya con un grupo OH le llamamos naftol. ¿Preguntas? Dígame. Exactamente. Aquí todos los carbonos son equivalentes. Por ejemplo, acá, porque como estamos trabajando con la familia del fenol, este OH es el que me va a direccionar, vea, carbono 1, carbono 2. Y fíjese que aquí, por la pregunta es, ¿cuándo sabemos cuál es el carbono 1? Este sería nuestro carbono 1 porque tiene el grupo OH. Y este sería nuestro carbono 1 también porque tiene el grupo OH. No sé si nos queda claro eso. Sí, gracias. Sí, licenciado, gracias. O sea que también, fíjese que este puede ser 2-metilfenol. 2-metilfenol, fíjese, acá, porque este es carbono 1 y carbono 2, 2-metilfenol. Este sería el carbono 1, 2, 3, 3-metilfenol. Y este sería el 4-metilfenol. Este toma el número 1, 2, 3, 4. O al este lado también, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí van los nombres de los cresoles. Bien. Y ahí tenemos algunos ejemplos de compuestos fenólicos. Por ejemplo, el ácido salicílico, que es la base para obtener la aspirina. El naftol que acabamos de ver. El exilresorcinol y el guayacol, que llevan el grupo OH. Aquí tenemos los grupos OH. Y el naftol que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? Que tiene el grupo OH acá. Y el guayacol tiene el OH acá unido directamente al carbón. Este es un fenol y un éter, mire, que es el siguiente tema que vamos a ver ya la próxima semana, los éteres. Bien, y tenemos ahí ustedes aplicaciones bastante, herbicidas, antisépticos, para la fabricación de fármacos, anestésicos locales, etcétera, etcétera. Entonces esta familia es de mucha aplicación y hay estructuras que presentan el grupo fenólico. Por ejemplo, la morfina tiene el OH por acá. La marihuana, por cierto, ahí disculpen el ejemplo así, ¿verdad? Pero estructuras orgánicas que presentan, compuestos que presentan estructuras fenólicas. El ácido pícrico que realizamos en la práctica del laboratorio, aquí está el grupo OH con los grupos NO2. El ácido pícrico, ¿recuerdan qué fue la evidencia de que se nos había formado el ácido pícrico? Pícrico, hasta el color del nombre está por aquí, miren. A propósito del ácido pícrico. ¿Cuál fue la evidencia que se nos había formado? Solo El uno. color amarillo. Exactamente, ¿verdad? Bien, gracias. Correcto, Brizuela. Bien. Ahora veamos en cuanto a las propiedades físicas. Cuando hablamos de propiedades físicas es como nosotros los observamos así a la vista. No es cuando hay reactividad química, sino como por simple observación. Fíjese que acá hay dijéramos, se encuentran a esta temperatura líquidos o sólidos. Si ustedes fuéramos a ver ahí en la bodega de reactivos, vemos el fenol. Vamos a observar que se encuentra en forma cristalina, pero inmerso también en un líquido. Entonces, a esta temperatura el fenol se encuentra así como, dijéramos, los dos estados físicos.
sólido y líquido. Lógicamente, si se aumenta la temperatura, pues sería líquido. Y yo siempre digo esto así, no sé si el ejemplo sea el adecuado, que es como que estamos observando una minuta, ¿va? Y ya cuando estamos ahí comiéndola y todo, que empieza a generarse el líquido y queda todavía ahí el hielo, ¿va? Entonces, si fuéramos a ver el frasco que contiene fenol, observaríamos eso. Líquido, parte líquido y parte sólida. O sea que si se eleva más la temperatura, como les indico, pues estaría bien evidente en estado líquido. Ahora, debido a eso que les estoy hablando, tienen bajos puntos de fusión. Pero aquí un fenómeno, bajos puntos de fusión y altos puntos de ebullición. Y lo que esperábamos por el grupo OH, presentan puentes de hidrógeno. Si alguien me recuerda ahí, hablando de puentes de hidrógeno, ¿verdad? ¿Con quiénes se une? ¿Con quiénes se une el hidrógeno? ¿Hidrógeno con qué elemento se nos une? Directamente. Flúor. Flúor, ¿Perdón? oxígeno y nitrógeno. ¿Cuál dice? Flúor, oxígeno y Flúor. nitrógeno. Flúor, oxígeno y nitrógeno. Unión directa. Y precisamente ahí tiene un punto bien importante. Ahora, fíjense esto en cuanto a solubilidad. Solo el fenol, lo que les acabo de estar indicando, es poco soluble en agua. Lo que les estaba diciendo, que si vamos en este momento ahí al reactivo, ya está algún parte líquida y parte sólida. Y si lo queremos disolver en agua, solo el puro fenol, le agregamos agua, parte se solubiliza. Recuerden que aquí hay 6 carbonos ya. Por el grupo OH es que nos puede generar solubilidad. Algo bien importante. Ellos son incoloros, así al natural. Pero debido a que se mantienen estos compuestos en frascos ámbar, es decir, que tienen un color café oscuro, pero en muchas ocasiones, por la luz solar, que se abren y todo, dan algunos colores, pero originalmente ellos son incoloros. Y algo bien importante, ellos son superoxidables. Vea, ellos se pueden oxidar fácilmente. Recuerden que el benceno no era, no permitía oxidación, pero el grupo OH nos permite que haya oxidación. Hablando de las propiedades químicas, hay una bien importante, la acidez. Por cierto, eso lo realizamos cuando comparábamos entre el etanol y el fenol, que le agregamos primero el hidróxido de sodio, le agregamos fenoltaleína, se nos volvió color rosa. Y comprobamos, y atención a esto, que los fenoles son más ácidos que los alcoholes. Se nos decoloró fenol, aquí este es el fenol, más ácido, este signo mayor que, vea, o más, que los alcoholes. Recuerden que R, aquí es radical alquilo, más ácido que los alcoholes. Ahora bien, ahí lo comprobamos, que el fenol, como es más ácido, se nos decoloraba. Algunos con 15 gotas, otros con 20. Y ese mismo número de gotas le agregamos al alcohol, el etanol. Y observamos que no se nos decoloró, perdón, con ese mismo número de gotas, al igual que el fenol. Entonces, con eso, nuestra comprobación es que los fenoles son más ácidos que los alcoholes. Ahora, los fenoles son menos ácidos que los ácidos carboxílicos. Lógicamente, los fenoles son menos ácidos que los ácidos carboxílicos. Y pudiéramos poner que los alcoholes ROH, los alcoholes ROH
R o H son menor que los fenoles y los fenoles menor que los ácidos. Tenemos una línea ahí de acidez. Fenoles, alcoholes menor que fenoles, fenoles menor que ácidos carboxílicos. En otras palabras, los ácidos carboxílicos son más ácidos que los fenoles y los fenoles mayor que los alcoholes. Está bonito eso. Oigan esto. Los ácidos carboxílicos mayor RCOH mayor que fenoles. Y fenoles mayor que alcoholes. Es que presten atención a ese orden, esa secuencia, ¿verdad? Está bonito eso, miren, para como una preguntita, ¿verdad? Se ve bonito. Bien. Y aquí tenemos lo que vimos, la reacción de acidez. Recuerden que la acidez, de acuerdo a concepto de Arrhenius, aún de Bronsted y Lowry, es la pérdida de hidrógeno. Y acá, esa pérdida se da precisamente del hidrógeno por el sodio. O sea, el hidrógeno es sustituido por el sodio y se nos genera el fenóxido de sodio. ¿Cómo se nos genera el fenóxido? Un fenol más un metal o hidróxido. Fenóxido de sodio más agua. Entonces eso es lo que tenemos como producto. Una sal, un fenóxido de sodio. Bien. Entonces la reacción de acidez, como acabamos de ver, los alcoholes son más ácidos, son menos ácidos que los fenoles. Pero los fenoles son menos ácidos que los ácidos carboxílicos, que es un tema que vamos a ver ya dentro de muy poco, ¿verdad? En esta parte. Luego en la práctica hicimos una prueba de identificación de fenoles con el tricloruro de hierro. Entonces acá nos daba un complejo coloreado y es la forma para identificar fenoles. Por ejemplo, si pongo un alcohol, esa prueba no me da de la misma coloración. Pudiera darse y no me da prueba positiva para con los alcoholes. Es para fenoles. Y ahí tenemos la reacción que se nos forma un complejo. Hay 3 moles de fenol. En el tricloruro de hierro se me va a generar un quelato. Así se le llama a estas estructuras complejas. Un quelato. Bien. Vamos a ver las reacciones. Ya vimos la reacción de acidez que nos genera el fenóxido. Ya lo acabamos de ver. Hoy vamos a la formación de éteres aromáticos. Éteres aromáticos. Formación de éteres aromáticos. Esa reacción se da entre un fenol y un haluro de alquilo o halocarburo. ¿Cuál es la reacción acá en este grupo? El C2H5 sustituye al hidrógeno. Y vean, y se ubica en su lugar y me genera esta familia que es la que vamos a ver el martes, perdón. Me genera los éteres. La característica del éter es que es un oxígeno unido a 2 radicales. Es aromático porque aquí tenemos el radical arilo o fenilo. Entonces este sería un éter mixto formado por el grupo fenilo
y el grupo etilo. Entonces este se puede llamar éter en orden alfabético. Éter etil fenílico. Éter, el oxígeno. Éter, etil fenílico. Entonces, repito, se da la sustitución del hidrógeno por el grupo, el radical alquilo. Entonces, en este caso se me generó el éter etil fenílico, llevándolo en orden alfabético. Tenemos la obtención del ácido pícrico que lo hicimos en la práctica de laboratorio, el fenol en la mezcla del ácido nítrico y sulfúrico. Recuerdan que esto teníamos los tubos de ensayo de ácido nítrico y ácido sulfúrico en hielo y le agregamos el fenol en sulfúrico y me va a dar o me dio el ácido pícrico. Ahora, vean ustedes, estos son súper concentrados, por eso que ahí en el laboratorio los estábamos haciendo ahí en frío, agregando el fenol a esta mezcla. Esta mezcla se llama la mezcla sulfonítrica. Pero veamos ahora el fenol y establezcamos diferencia acá entre solamente ácido nítrico diluido. Me va a dar el orto nitrofenol y el paranitrofenol. Luego voy a, aquí en la presentación está las reacciones. Aquí solo está escrito. Y luego vamos a ver las formulitas como nos queda. Tenemos el fenol en presencia de bromo en agua. Nos da como resultado el 2,4,6 tribromofenol. Entonces, repitiendo, el fenol más un haluro, fenol más el haluro de alquilo, me da un éter aromático. Decimos aromático porque está aquí el anillo aromático. Fenol con ácido nítrico y ácido sulfúrico súper concentrado, ácido pícrico. Pero ya con el ácido nítrico diluido, hay dos isómeros, el ortonitrofenol y el paranitrofenol. Y siempre el fenol con bromo en agua nos da como producto 2,4,6 tribromofenol. Y ahí tenemos la reacción de acidez. Aquí en forma como escrita, en una tarea o en un examen. AROH. Entonces, más el hidróxido de sodio me va a dar el fenóxido. Y aquí tenemos en forma cíclica el fenol y me da el fenóxido de sodio. Esto es lo mismo. Solamente que aquí en forma del anillo bencénico, fenóxido de sodio. Para la obtención de éteres aromáticos, vean acá el ejemplo en forma del anillo, el OH, CH3Cl. Aquí se pierde el hidrógeno por este radical metilo que sustituye o saca al hidrógeno. Y se ubica en su lugar y obtenemos acá el éter metil fenílico. Y aquí tenemos lo que hicimos ayer, esta mezcla del fenol con la mezcla sulfonítrica. 3 moles de ácido nítrico en ácido sulfúrico nos va a dar el 2,4,6 trinitrofenol o ácido pícrico. Este grupo orienta. Recuerden que el OH es un grupo activante hacia las posiciones orto y para en mayor porcentaje. Orienta ahora, y como aquí está súper concentradísimo, nos da un producto, posición orto, posición para, y el otro orto acá, que es el producto que tenemos acá. Entonces tenemos el OH que se orienta acá, el NO2, perdón, orto, para, y acá, aquí solamente se forma un producto, que es el ácido pícrico o 2,4,6 trinitrofenol. Bueno, por ahora, eso es lo que estábamos contemplando revisar para este día.
y nos vemos primero Dios el próximo martes tempranito. Ustedes no tienen problema de tráfico, ¿verdad? Así es que quizá yo hago todo el esfuerzo como cualquier otro compañero de estar aquí temprano. Sin embargo, si hubiese una demora, que espero no sea así, pues me esperan ahí, ¿verdad? Así es que por si cuestiones de tráfico o cualquier otra situación, es que el martes a las 7 de la mañana es la clase del desayuno y esta es la clase del almuerzo, ¿verdad? Aquí el desayuno el martes y el viernes el almuerzo. Ahora bien, otra cosa, la otra semana tenemos la práctica número 4, ya se las coloqué, tanto el PDF como el video. Así es que, y luego les estaría colocando, ahí hay también un resumen, tanto de alcoholes y fenoles. El de alcoholes está en esta semana y el de fenoles ya les aparece en la próxima semana. Así es que pasemos buenas tardes. Que Dios me los bendiga. Saludos en casa. Y si no se han tomado el café, pues ya se lo hubieran tomado ustedes y me hubieran invitado. Así es que pasemos muy buenas tardes. Que Dios me los bendiga y saludos en casa. Bendiciones. Feliz tarde, Nick. Gracias. Gracias Gracias, por la igual. clase. Muchas Bueno. gracias. Feliz tarde.